Introducción al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, también conocido como el Apocalipsis de Juan, es el último texto del Nuevo Testamento y una de las obras más enigmáticas y fascinantes de la Biblia. Escrito en un estilo apocalíptico, este libro se caracteriza por su uso abundante de símbolos, visiones proféticas y lenguaje altamente simbólico, destinado a revelar verdades profundas sobre el destino final de la humanidad y la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Su nombre proviene de la palabra griega apocalipsis, que significa revelación o descubrimiento, indicando que su propósito fundamental es desvelar acontecimientos futuros que, de otro modo, permanecerían ocultos. Aunque ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos, el Apocalipsis sigue siendo un texto central para comprender la visión cristiana del fin de los tiempos. La autoría tradicional del libro se atribuye a Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Aunque algunos estudiosos han debatido si este Juan es el mismo que escribió el Evangelio según San Juan o si podría tratarse de otra figura con el mismo nombre. Según el propio texto, Juan recibe esta revelación mientras está exiliado en la isla de Patmos, probablemente durante el reinado del emperador romano Domiciano, a finales del primer siglo después de Cristo. En ese contexto histórico, los cristianos enfrentaban persecuciones por parte del Imperio Romano, lo que hace que el mensaje del Apocalipsis tenga un fuerte componente de consuelo y esperanza para los creyentes perseguidos. Estructuralmente, el Apocalipsis se divide en varias secciones que presentan una serie de visiones interconectadas. El libro comienza con cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor, donde se ofrecen amonestaciones y alabanzas específicas para cada congregación. Luego se desarrolla una sucesión de sellos, trompetas y copas que anuncian juicios divinos sobre el mundo, seguidos por la aparición de figuras simbólicas como el Cordero, el Dragón, la Bestia y la Gran Prostituta. Finalmente, el libro culmina con la descripción de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, representando la restauración completa de la creación bajo el reinado eterno de Dios. A lo largo de la historia, el Apocalipsis ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una profecía literal que aún debe cumplirse, mientras que otros lo entienden como una representación simbólica de eventos históricos ya ocurridos. También hay quienes lo leen desde una perspectiva espiritual, viendo en sus imágenes una enseñanza moral sobre la lucha entre el bien y el mal. Sin importar la interpretación que se adopte, el Apocalipsis continúa generando fascinación y debate, no solo dentro del ámbito teológico, sino también en la cultura popular, el arte y la literatura. Contexto histórico y cultural del Apocalipsis. Para comprender plenamente el mensaje del libro de Apocalipsis, es fundamental examinar el contexto histórico y cultural en el que fue escrito. Este libro surgió en un momento de intensa persecución religiosa bajo el Imperio Romano, un período en el cual los cristianos eran vistos con sospecha debido a su negativa a rendir culto al emperador y participar en rituales paganos. Durante el reinado de Domiciano, 81-96 de Cristo, se impuso una política de culto imperial que exigía lealtad absoluta al emperador como una figura divina. Esta presión social y política llevó a la marginación y, en muchos casos, a la represión violenta de los cristianos, quienes rechazaban reconocer la autoridad última de Roma al proclamar que Jesucristo era el único Señor. En medio de este clima de opresión, el Apocalipsis se convirtió en una voz de resistencia espiritual, ofreciendo una visión alternativa del poder. No la gloria efímera de Roma, sino la victoria eterna de Dios sobre todas las fuerzas del mal. El libro refleja directamente las tensiones de su época mediante la utilización de símbolos y metáforas que habrían sido fácilmente reconocibles por sus lectores originales. Por ejemplo, la bestia mencionada en el Apocalipsis puede entenderse como una representación encubierta del Imperio Romano, cuya influencia dominaba la vida política y religiosa del Mediterráneo oriental. Del mismo modo, la gran prostituta sentada sobre muchas aguas, descrita en el capítulo 17, probablemente sea una crítica velada a Roma, considerada por los cristianos como una ciudad corrupta e idolátrica que ejercía control sobre otras naciones. Estos elementos simbólicos permitieron a los lectores de la época identificar las realidades políticas sin incurrir en acusaciones de sedición directa contra el Estado romano. Además del contexto político, el Apocalipsis también surge en un entorno religioso complejo.
Durante el primer siglo después de Cristo, el judaísmo y el cristianismo estaban en proceso de definirse mutuamente, y muchos cristianos provenían de comunidades judías que mantenían una expectativa mesiánica basada en las profecías del Antiguo Testamento. El género apocalíptico, al que pertenece el Apocalipsis, tiene raíces profundas en textos judíos como Daniel y Enoc, los cuales presentaban visiones dramáticas del fin de los tiempos y la intervención divina para establecer un reino justo. Al adoptar este estilo literario, el autor del Apocalipsis conecta con una tradición profética familiar para sus lectores, pero adapta su mensaje para enfocarlo en la persona y obra de Jesucristo como el Mesías prometido. Otro elemento importante es la situación interna de las iglesias cristianas a las que se dirige el libro. Las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 reflejan realidades concretas de las comunidades cristianas en Asia Menor, cada una enfrentando desafíos específicos relacionados con la fe, la moralidad y la fidelidad a Cristo en un entorno hostil. Algunas de estas iglesias estaban amenazadas por herejías, como el error de Nicolás mencionado en Apocalipsis 2:2:6 y 2:2:15, que posiblemente promovía prácticas morales laxas o sincretismo religioso. Otras enfrentaban presiones sociales que las inducían a comprometer su testimonio cristiano ante el imperio. El Apocalipsis busca fortalecer la fe de estos creyentes, recordándoles que, pese a las dificultades temporales, Dios tiene el control absoluto de la historia y que su reino final triunfará sobre todos los poderes terrenales. En resumen, el Apocalipsis no puede separarse de su contexto histórico y cultural. Fue escrito en un momento de persecución, tensión religiosa y crisis espiritual, y su mensaje estaba diseñado para dar esperanza a los cristianos perseguidos, al tiempo que les recordaba que el reino de Dios trascendía las realidades temporales del Imperio Romano. A través de un lenguaje simbólico rico y provocativo, el libro presenta una visión del futuro en la que el mal será derrotado y la justicia divina prevalecerá, brindando a sus lectores un marco teológico para mantener la fidelidad a Cristo incluso en circunstancias extremadamente difíciles. Estructura del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se organiza en una estructura cuidadosamente elaborada, dividida en varias secciones interconectadas que presentan una serie de visiones proféticas. La obra comienza con una introducción que establece el propósito del mensaje divino, seguida por una serie de visiones ordenadas que culminan en la descripción del nuevo cielo y la nueva tierra. La primera parte del libro contiene las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, escritas por medio de Juan y dirigidas a comunidades cristianas específicas. Cada carta sigue un patrón similar. Comienza con una descripción de Jesucristo, continúa con un mensaje personalizado para cada iglesia, incluyendo alabanzas, advertencias o correcciones, y concluye con una promesa para aquellos que perseveren en la fe. Estas cartas no solo abordan problemas pastorales de las iglesias locales, sino que también establecen un tono de responsabilidad espiritual que resuena a lo largo del libro completo. Tras las cartas, Juan describe una visión celestial en la que es transportado al cielo y contempla el trono de Dios, rodeado por seres vivientes y ancianos que adoran continuamente al Creador. En esta escena se introduce el rol central del Cordero, que representa a Jesucristo, quien es el único digno de abrir el libro sellado que contiene los designios divinos para la historia humana. A partir de este momento, el libro se centra en la apertura de los 7 sellos, cada uno de los cuales desencadena una serie de juicios sobrenaturales. Los primeros 4 sellos están asociados con los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, que simbolizan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. El quinto sello revela a los mártires cristianos clamando justicia, mientras que el sexto anuncia disturbios cósmicos y terremotos. El séptimo sello, en cambio, introduce una pausa antes de la llegada de las 7 trompetas, marcando una transición hacia un nuevo ciclo de juicios. Las 7 trompetas, similares en estructura a los sellos, presentan una serie de calamidades que afectan a la tierra, el mar, los ríos y el firmamento. Estos juicios son cada vez más severos, culminando con la aparición de langostas demoníacas que atormentan a los habitantes de la tierra, seguidas por un ejército de caballería que causa la muerte de una tercera parte de la humanidad. Entre el sexto y el séptimo toque de trompeta, se inserta una breve interrupción narrativa en la que Juan recibe un pequeño libro del ángel y es instruido para profetizar nuevamente.
Además, se presenta la visión del templo celestial, donde se revela que el arca del pacto aparece como símbolo de la presencia divina en medio de los juicios. Una vez que suenan las 7 trompetas, el libro avanza hacia la descripción de una serie de figuras simbólicas que personifican el conflicto entre el bien y el mal. Una de las imágenes más impactantes es la del dragón rojo, identificado como Satanás, quien intenta destruir al hijo de la mujer vestida de sol, una figura que representa tanto a María, madre de Jesús, como a Israel. La batalla celestial entre Miguel y sus ángeles contra el dragón resulta en la expulsión de Satanás del cielo, marcando un punto crucial en la narrativa apocalíptica. Posteriormente, se introduce la bestia que emerge del mar, una entidad que combina características de antiguas potencias imperiales y que simboliza el poder político maligno que actuará en los últimos días. Junto con ella, aparece otra bestia que sube de la tierra, representando un sistema religioso falso que engaña a las naciones y obliga a la humanidad a aceptar la marca de la bestia. Mientras se desarrollan estos juicios y conflictos, el Apocalipsis también presenta contrastes entre los que siguen a la bestia y los que permanecen fieles a Cristo. Los 144.000 sellados, provenientes de las 12 tribus de Israel, representan una remnant fiel que es protegida durante los tiempos de tribulación. Además, se describe una multitud incontable de personas de todas las naciones que han pasado por la gran tribulación y ahora adoran a Dios en el cielo. Estas imágenes destacan la universalidad del mensaje cristiano y la salvación disponible para todos los que permanecen fieles a Cristo, independientemente de su origen étnico o geográfico. El clímax de la narrativa llega con la caída de Babilonia, una figura simbólica que representa la corrupción espiritual y el poder mundial opuesto a Dios. La gran prostituta sentada sobre la bestia simboliza un sistema religioso y económico que se ha aliado con el poder político para dominar y explotar a los pueblos. La caída de Babilonia se describe con detalles dramáticos, mostrando cómo los mismos reyes y comerciantes que antes se beneficiaron de su prosperidad lloran su destrucción, mientras que los santos celebran la justicia divina. Este evento precede al retorno glorioso de Cristo, quien viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, montado sobre un caballo blanco, listo para destruir a sus enemigos y establecer su reino eterno. Finalmente, el libro culmina con la descripción de la nueva creación, donde Dios mora directamente con su pueblo en la Nueva Jerusalén. Esta ciudad celestial, descendiendo del cielo adornada como una novia para su esposo, simboliza la plena reconciliación entre Dios y la humanidad. No habrá más dolor, muerte ni lágrimas, ya que todo lo antiguo ha pasado y todas las cosas han sido hechas nuevas. La visión final muestra el río de la vida y el árbol de la vida, recordando la pérdida del Edén y anunciando su restauración definitiva. De esta manera, el Apocalipsis cierra su narrativa con una promesa de esperanza y redención, asegurando que, pese a los sufrimientos temporales, Dios traerá un nuevo orden donde su voluntad será plenamente realizada. Símbolos y personajes clave del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos y personajes que encapsulan conceptos teológicos profundos y significativos. Entre ellos, el Sencash Cordero se destaca como una figura central, representando a Jesucristo. En contraste con la imagen convencional de un rey guerrero, el Cordero simboliza la victoria a través del sacrificio. Este símbolo evoca la tradición judía del Cordero Pascual, cuya sangre protegía a los israelitas de la muerte durante la salida de Egipto, y se conecta con la idea cristiana de que Cristo, el Cordero de Dios, ofrece su vida para redimir a la humanidad del pecado. En el Apocalipsis, el Cordero es el único digno de abrir el libro sellado que contiene el plan divino para la historia, lo que enfatiza su papel como mediador entre Dios y la humanidad. Su sacrificio no solo salva a los creyentes, sino que también establece su autoridad para juzgar al mundo y traer justicia divina. Junto al Cordero, el Khan dragón rojo es una de las figuras más temibles del libro. Identificado explícitamente como Satanás, el dragón representa la encarnación del mal y el principal adversario de Dios. Con 7 cabezas, 10 cuernos y coronas en sus cabezas, el dragón simboliza el poder político y espiritual que se opone a la obra divina. Su intento de destruir al hijo de la mujer vestida de sol refleja el conflicto cósmico entre el bien y el mal, donde Satanás busca impedir la salvación humana. La derrota del dragón, cuando es expulsado del cielo tras una batalla con Miguel y sus ángeles,
marca un momento crucial en la narrativa apocalíptica, señalando que, aunque el mal sigue actuando en el mundo, su derrota final está asegurada. Otra figura prominente es la Sions Bestia, que aparece en dos formas distintas. La primera bestia, que emerge del mar, simboliza un poder político maligno que ejerce dominio global y recibe adoración de los habitantes de la Tierra. Esta bestia tiene características de antiguos imperios, combinando rasgos de animales feroces descritos en el libro de Daniel, lo que sugiere que representa una forma de gobierno opuesta a Dios. La segunda bestia, que sube de la tierra, simboliza un sistema religioso falso que realiza señales engañosas y promueve la adoración de la primera bestia. Juntas, ambas bestias forman una falsa trinidad junto con el dragón, oponiéndose a la Trinidad divina y estableciendo un orden mundial que niega la autoridad de Dios. La marca de la bestia, que se impone a quienes aceptan su autoridad, sirve como una distinción entre los que siguen a Cristo y los que se alinean con el mal, subrayando la importancia de la fidelidad espiritual en medio de las presiones del mundo. Un símbolo poderoso que contrasta con la bestia es el número 666, asociado a la bestia y a su sistema de dominación. Este número ha generado numerosas interpretaciones a lo largo de la historia, con teóricos sugiriendo conexiones con figuras históricas como Nerón mediante técnicas de gematría, un método de asignar valores numéricos a letras. Sin embargo, más allá de las especulaciones, el número 666 representa la imperfección humana en contraste con la perfección divina del número 7. Al estar tres veces repetido el número 6, simboliza una rebelión completa contra Dios, destacando cómo el sistema de la bestia busca reemplazar la soberanía divina con un orden humano corrompido. La Miane, gran prostituta sentada sobre muchas aguas, es otra imagen emblemática del Apocalipsis. Vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, esta figura simboliza una poderosa entidad religiosa y económica que se ha corrompido y ha establecido alianzas con los reyes de la tierra. La prostituta representa la apostasía religiosa, un sistema que se aleja de la verdad divina y se une a las fuerzas mundanas para obtener poder y riqueza. Su caída, descrita con dramatismo en el capítulo 18, es un recordatorio de que, aunque el mal parezca triunfar temporalmente, la justicia divina prevalecerá y destruirá a toda institución que se oponga a los designios de Dios. Por otro lado, la Cenas Nueva Jerusalén simboliza la plena realización del reino de Dios, donde Él morará directamente con su pueblo. Descrita como una ciudad descendente del cielo, adornada como una novia para su esposo, la Nueva Jerusalén representa la restauración definitiva de la relación entre Dios y la humanidad. En esta ciudad no habrá templo, porque Dios mismo será su templo. Tampoco habrá oscuridad, ya que la luz de la gloria divina iluminará a todos. Este símbolo contrasta radicalmente con la gran prostituta, mostrando cómo el plan divino culmina en un lugar de santidad, paz y comunión perfecta con Dios. Estos símbolos y personajes clave del Apocalipsis no solo dotan al libro de una riqueza literaria única, sino que también comunican mensajes teológicos profundos. A través de ellos, el Apocalipsis presenta una visión del universo donde el bien y el mal luchan por el dominio, pero donde la victoria final pertenece a Dios y a su Cordero. Cada figura y símbolo contribuye a construir una narrativa que, aunque envuelta en misterio, ofrece esperanza y consuelo a los creyentes que enfrentan persecución y dificultades en el presente, asegurándoles que al final la justicia divina prevalecerá. Temas centrales del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis aborda varios temas centrales que resuenan profundamente en la teología cristiana y en la experiencia humana. Uno de los aspectos más prominentes es la batalla entre el bien y el mal, que se presenta a través de una serie de conflictos simbólicos y espirituales. Esta lucha no solo se manifiesta en la confrontación entre el Cordero y el dragón, sino también en las acciones de las bestias que representan sistemas de poder corruptos. El Apocalipsis retrata esta batalla como un conflicto cósmico que involucra no solo a individuos, sino también a fuerzas espirituales que operan detrás de los eventos históricos. En este sentido, el libro ofrece una visión esperanzadora. Aunque el mal pueda parecer triunfante en el corto plazo, la victoria final pertenece a Dios y a su reino. Este tema refuerza la necesidad de la fidelidad y la resistencia frente a las tentaciones del mundo,
instando a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, incluso en tiempos de prueba. Otro tema crucial es el juicio divino, que se manifiesta a través de una serie de visiones catastróficas. Las 7 trompetas y las copas de ira simbolizan los juicios que Dios ejecutará sobre la tierra, especialmente contra aquellos que han rechazado su gracia y han optado por seguir los caminos del mal. Estos juicios no son meras represalias, sino expresiones de la justicia divina, donde Dios actúa para restaurar el orden moral del universo. Para los creyentes, el mensaje es claro. Deben prepararse para el día del juicio, reconociendo que sus acciones tienen consecuencias eternas. Este tema también invita a la reflexión sobre la naturaleza del pecado y la necesidad de arrepentimiento, ya que el Apocalipsis subraya que la oportunidad de volver a Dios está siempre presente, aunque el tiempo es limitado. La salvación de los elegidos es otro pilar fundamental del mensaje del Apocalipsis. A lo largo del libro, se presenta una comunidad de creyentes que, a pesar de las persecuciones y dificultades, permanece fiel a Cristo. Los 144,000 sellados, así como la multitud innumerable de gentes de todas las naciones, representan la promesa de salvación para aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador. Este tema ofrece un mensaje de esperanza y consuelo, especialmente para los cristianos perseguidos que enfrentaban la opresión del Imperio Romano. La salvación no es exclusiva de un grupo particular, sino accesible a todos los que buscan la redención y viven según los principios del reino de Dios. Así, el Apocalipsis no solo advierte sobre los juicios venideros, sino que también celebra la victoria de los fieles que, a través de su fe y testimonio, serán vindicados en el reino eterno. Finalmente, el restablecimiento del reino de Dios constituye el telón de fondo de todo el libro. El Apocalipsis culmina con la visión de la Nueva Jerusalén, un lugar donde Dios morará con su pueblo y donde no habrá más dolor, muerte ni lágrimas. Esta imagen simboliza la restauración completa de la relación entre Dios y la humanidad, donde el pecado y la corrupción serán eliminados para siempre. Este tema es esencial para entender el mensaje de esperanza del Apocalipsis. Más allá del sufrimiento temporal y las pruebas del presente, existe una promesa de un futuro glorioso donde la justicia y la paz reinarán. En conjunto, estos temas centrales del Apocalipsis, la batalla entre el bien y el mal, el juicio divino, la salvación de los elegidos y el restablecimiento del reino de Dios, no solo ofrecen una visión profética del fin de los tiempos, sino que también proporcionan una base sólida para la vida espiritual de los creyentes. A través de su mensaje, el Apocalipsis invita a los lectores a reflexionar sobre su propia fidelidad a Dios, a buscar la salvación en Cristo y a mantener la esperanza en la promesa de un reino eterno, donde la justicia prevalecerá. Interpretaciones y controversias del Apocalipsis. A lo largo de la historia, el libro de Apocalipsis ha sido objeto de múltiples interpretaciones, cada una con diferentes enfoques y aplicaciones. Entre las principales escuelas de pensamiento que han surgido en torno a este texto se encuentran la interpretación histórica, la preterista, la futurista, la idealista y la espiritual. Cada una de ellas ofrece una perspectiva única sobre cómo entender los símbolos, las figuras y los eventos descritos en el libro, lo que ha dado lugar a debates teológicos que persisten hasta nuestros días. La interpretación histórica, también conocida como histórico-pragmática, sostiene que los eventos del Apocalipsis representan una progresión simbólica de la historia desde el primer siglo hasta el fin de los tiempos. Esta visión fue muy popular durante la Reforma Protestante, cuando figuras como Martín Lutero y John Calvin veían en el texto una prefiguración de los conflictos religiosos y políticos de su época. Por ejemplo, muchos reformadores identificaron a la bestia y a la gran prostituta con el papado y la Iglesia Católica Romana, viendo en el Apocalipsis una condena de lo que consideraban corrupción eclesiástica. Aunque esta interpretación ha perdido fuerza en los tiempos modernos, sigue teniendo adeptos entre algunas corrientes protestantes que ven en el libro una narrativa continua de los eventos históricos relacionados con la Iglesia y el mundo. Por otro lado, la interpretación preterista sostiene que la mayoría o la totalidad de los eventos del Apocalipsis ya se han cumplido en el pasado, principalmente durante el siglo I después de Cristo.
Los preteristas argumentan que el libro fue escrito como una respuesta pastoral a las persecuciones sufridas por los primeros cristianos bajo el Imperio Romano, y que sus visiones simbolizan la caída de Jerusalén en el año 70 de Cristo, la destrucción del templo y el juicio divino sobre el sistema religioso judío que rechazó a Cristo. Dentro de esta corriente existen dos variantes: el preterismo parcial, que cree que algunos eventos del Apocalipsis aún están por cumplirse, y el preterismo completo, que afirma que todo el libro se refiere a acontecimientos del primer siglo. Esta interpretación es defendida por algunos teólogos evangélicos y católicos que ven en el Apocalipsis un mensaje de esperanza para los cristianos perseguidos, más que una profecía literal del futuro. En contraste, la Knipsi interpretación futurista es una de las más extendidas, especialmente en círculos evangélicos y carismáticos. Esta visión sostiene que la mayor parte del libro de Apocalipsis aún no se ha cumplido y que sus eventos tendrán lugar en un futuro próximo, en los llamados últimos días. Los futuristas generalmente vinculan los símbolos del libro con figuras y eventos contemporáneos o futuros, como la aparición de un líder mundial poderoso que correspondería a la bestia o la formación de un sistema religioso global que podría identificarse con la gran prostituta. Esta interpretación también está estrechamente relacionada con doctrinas como el rapto premilenial, que enseña que los creyentes serán arrebatados antes de un período de 7 años de tribulación, seguido por el regreso visible de Cristo y el establecimiento de su reino milenario sobre la tierra. Debido a su conexión con profecías sobre el fin del mundo, la interpretación futurista ha influido profundamente en movimientos religiosos y en la cultura popular, especialmente a través de novelas, películas y sermones que exploran escenarios apocalípticos. Una visión alternativa es la interpretación idealista, también conocida como simbólica o alegórica, que considera que el Apocalipsis no se refiere a eventos históricos específicos ni a un futuro literal, sino que presenta una visión eterna de la lucha entre el bien y el mal. Desde esta perspectiva, los símbolos del libro no deben tomarse como predicciones de acontecimientos concretos, sino como representaciones de principios espirituales y morales que se repiten a lo largo de la historia. Los idealistas ven en el Apocalipsis una enseñanza sobre la fidelidad cristiana en medio de la persecución, la victoria de Dios sobre el mal y la esperanza en la venida final de Cristo. Esta interpretación es común entre teólogos que valoran el mensaje ético y espiritual del libro, más que su aplicación literal a eventos históricos o futuros. Finalmente, la interpretación espiritual, o mística, se centra en el significado interior del texto, buscando una aplicación personal y transformadora del mensaje del Apocalipsis. Esta visión, adoptada por algunos movimientos espirituales y tradiciones místicas, ve en el libro una guía para el crecimiento espiritual individual y colectivo. Para los defensores de esta interpretación, el Apocalipsis no solo habla del fin del mundo físico, sino también del fin del yo egoísta y de la liberación del alma de las cadenas del pecado y la ilusión. Esta lectura enfatiza la importancia de la purificación interior, la resistencia a las tentaciones materiales y la búsqueda de una vida en armonía con los principios divinos. Estas diversas interpretaciones han dado lugar a debates teológicos y controversias que persisten hasta hoy. Mientras algunos teólogos insisten en una lectura literal del Apocalipsis, otros argumentan que su mensaje debe entenderse en términos simbólicos y espirituales. Además, hay diferencias entre denominaciones cristianas sobre cuestiones como el milenio, el rapto, la identidad de la bestia y la naturaleza exacta de los juicios divinos. Estas divergencias reflejan la complejidad del texto y la dificultad de conciliar las diferentes visiones sobre el destino final de la humanidad. A pesar de las controversias, el Apocalipsis sigue siendo un libro profundamente significativo, que inspira reflexión, debate y esperanza en los creyentes de todas las épocas. Impacto del Apocalipsis en la cultura occidental. El libro de Apocalipsis ha dejado una huella indeleble en la cultura occidental, influyendo profundamente en la literatura, el arte, la música y el cine a lo largo de los siglos. Su lenguaje simbólico, sus imágenes dramáticas y sus profecías sobre el fin del mundo han servido como fuente de inspiración para creadores de todas las épocas, quienes han reinterpretado sus visiones de juicio, redención y renovación cósmica en formas creativas y a menudo provocadoras.
Desde las representaciones medievales de la batalla de Armagedón hasta las narrativas postapocalípticas del cine contemporáneo, el Apocalipsis ha moldeado la imaginación artística y ha ofrecido un marco conceptual para explorar preguntas fundamentales sobre el destino humano, la lucha entre el bien y el mal, y la promesa de un mundo nuevo. En la literatura, el Apocalipsis ha sido una referencia constante, especialmente en obras que abordan temas de juicio divino, decadencia moral y transformación espiritual. Autores como Dante Alighieri, en su Divina Comedia, incorporaron elementos apocalípticos en sus descripciones del infierno, el purgatorio y el paraíso, reflejando la visión bíblica del juicio final. Durante la Reforma, figuras como John Milton en El Paraíso Perdido y El Paraíso Recuperado retomaron las imágenes del Apocalipsis para explorar la caída del hombre y la redención a través de Cristo. En la literatura moderna, autores como Herman Melville, William Blake y Thomas Pynchon han utilizado motivos apocalípticos para criticar sociedades corruptas o explorar la fragilidad de la civilización. La novela Revelación de Flannery O'Connor, por ejemplo, utiliza la idea de un encuentro repentino con la verdad divina, inspirada en la revelación final del Apocalipsis. El arte también ha sido profundamente influenciado por el Apocalipsis, dando lugar a algunas de las obras más impactantes de la historia del arte occidental. Durante la Edad Media y el Renacimiento, pintores y grabadores produjeron series dedicadas a las visiones de Juan, capturando escenas como la caída de Babilonia, la batalla entre el Cordero y la Bestia, y la Nueva Jerusalén. Entre las obras más notables se encuentra la serie de grabados de Albrecht Dürer, titulada El Apocalipsis, publicada en 1498, que presentaba imágenes detalladas y a menudo aterradoras de los juicios divinos. Otros artistas, como Hieronymus Bosch y El Bosco, integraron elementos apocalípticos en sus pinturas, mezclando la visión bíblica con una crítica social y moral. En el siglo XX, pintores como Salvador Dalí y Marc Chagall reinterpretaron las imágenes del Apocalipsis con estilos surrealistas y abstractos, demostrando la capacidad del libro para adaptarse a nuevas sensibilidades artísticas. En la música, el Apocalipsis ha inspirado composiciones que van desde piezas litúrgicas hasta óperas y canciones modernas. Compositores barrocos como Johann Sebastian Bach y George Friedrich Handel incorporaron referencias apocalípticas en sus oratorios y cantatas, especialmente en obras como El Mesías, donde se menciona la victoria final del Cordero. En el siglo XIX, Richard Wagner utilizó motivos apocalípticos en su tetralogía. El Anillo del Nibelungo, especialmente en la ópera Götterdämmerung, El Crepúsculo de los Dioses, que presenta una destrucción cósmica seguida por la renovación del mundo. En la música contemporánea, géneros como el rock progresivo y el metal han adoptado temas apocalípticos, con bandas como Iron Maiden, Metallica y Sepultura haciendo referencias explícitas al apocalipsis en sus letras. Incluso en la música sacra moderna, compositores como Krzysztof Penderecki han creado obras basadas en el libro, como su St. Luke Passion, que incorpora pasajes del Apocalipsis para transmitir una visión dramática del juicio divino. El cine ha sido uno de los medios más prolíficos en la adaptación de los temas del Apocalipsis, especialmente en el género de la ciencia ficción y el terror. Películas como El Séptimo Sello de Ingmar Bergman, La Profecía, The Omen y El Amanecer de los Muertos han utilizado motivos apocalípticos para explorar preguntas existenciales sobre el destino humano, la moralidad y la supervivencia. En el cine distópico, películas como Mad Max, Blade Runner y The Road presentan visiones de un mundo devastado, donde los restos de la civilización enfrentan el colapso total. Una idea que resuena con los juicios descritos en el Apocalipsis. Incluso en sagas cinematográficas como such as Star Wars, se pueden encontrar paralelos con las batallas cósmicas entre el bien y el mal, la caída y redención de personajes y la promesa de un nuevo orden, todo ello reminiscente de las imágenes apocalípticas. Además de su influencia en las artes, el Apocalipsis ha moldeado también el pensamiento filosófico y político, especialmente en momentos de crisis histórica. Durante la Reforma Protestante, figuras como Martín Lutero y John Calvin utilizaron el libro para criticar lo que percibían como corrupción en la Iglesia Católica, identificando al Papa con la bestia mencionada en el texto.
En el siglo XIX y XX, movimientos revolucionarios y utópicos tomaron prestadas imágenes apocalípticas para justificar cambios radicales en la sociedad, viendo en el libro una promesa de renovación social y espiritual. En la actualidad, el lenguaje apocalíptico sigue siendo utilizado en discursos políticos, especialmente en contextos de guerra, pandemia o crisis ambiental, donde se evoca la idea de un mundo al borde del colapso y la necesidad de una transformación radical. En resumen, el Apocalipsis ha trascendido su función original como libro profético para convertirse en una fuente inagotable de inspiración cultural. Su lenguaje simbólico y sus imágenes poderosas han resonado en la literatura, el arte, la música y el cine, ofreciendo una narrativa que permite a los creadores explorar las grandes preguntas sobre el bien y el mal, el juicio y la redención. Ya sea en forma de una pintura medieval, una ópera barroca o una película de ciencia ficción, el Apocalipsis continúa siendo un referente cultural que da forma a la imaginación colectiva y alimenta nuestra fascinación por el fin y el renacimiento. Reflexión final sobre el mensaje del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, con su lenguaje simbólico y su visión dramática del fin de los tiempos, sigue siendo un texto profundamente relevante para los creyentes y para la sociedad en general. Más allá de las especulaciones sobre fechas, eventos futuros o interpretaciones históricas, el mensaje central del Apocalipsis es uno de esperanza, fidelidad y victoria. En un mundo marcado por el sufrimiento, la injusticia y la incertidumbre, el libro ofrece una promesa firme. Dios tiene el control absoluto de la historia, y su reino final prevalecerá sobre todas las fuerzas del mal. Esta certeza no solo brinda consuelo a los cristianos perseguidos a lo largo de la historia, sino que también invita a una reflexión profunda sobre la fidelidad a Cristo en medio de las pruebas de la vida. El Apocalipsis no es simplemente un libro de advertencias sobre juicios venideros, sino también una celebración de la redención y la restauración. La visión de la Nueva Jerusalén, donde Dios mora directamente con su pueblo y donde no hay más dolor ni muerte, es una imagen poderosa de la consumación de la relación entre el Creador y la humanidad. Esta promesa no solo nos motiva a mantener la esperanza en medio de las dificultades, sino que también nos llama a vivir con integridad, justicia y amor, reflejando en nuestro presente los valores del reino que vendrá. El mensaje del Apocalipsis, entonces, no se limita a un futuro distante, sino que tiene implicaciones prácticas para cómo entendemos nuestra fe, nuestras decisiones éticas y nuestra participación en el mundo. Aunque el lenguaje del Apocalipsis puede parecer oscuro o incluso aterrador para muchos lectores, su propósito no es sembrar el miedo, sino fortalecer la confianza en Dios. En un tiempo en el que las fuerzas del mal parecen tener poder, el libro nos recuerda que Cristo, el Cordero Inmolado, es el verdadero Rey del universo. Su victoria sobre la muerte y el pecado es la garantía de que al final el bien triunfará y la justicia divina se manifestará plenamente. Esta verdad no solo da sentido al sufrimiento de los fieles, sino que también nos invita a ver más allá de las realidades temporales y a fijar nuestra mirada en la eternidad. En última instancia, el Apocalipsis es un mensaje de aliento para quienes buscan vivir con integridad espiritual en un mundo complejo y a menudo hostil. Nos recuerda que, aunque enfrentemos persecuciones, dificultades o incertidumbres, no estamos solos. Dios está con nosotros, y su plan para la redención de la creación se cumplirá. Como lectores, somos invitados a no solo estudiar este libro con curiosidad intelectual, sino a meditar en sus enseñanzas y permitir que su mensaje transforme nuestras vidas. En un mundo que a menudo parece perderse en el caos, el Apocalipsis nos ofrece una visión clara. La historia tiene un propósito, y ese propósito culmina en la victoria de Dios y en la restauración de todas las cosas.